vamos a ver el capítulo 7 completo. Va a ser verso a verso, va a ser expositivo, porque es largo pero no tanto. Pero habla con respecto al diluvio, entonces lo podemos tomar completamente y hablar de eso. Se puede sacar esta información. El capítulo 6 de Génesis nos mostró a un mundo lleno de maldad, ¿cierto? El pecado de los hombres rompió el corazón de Dios. Y aunque la humanidad merecía el castigo, era la eliminación, el exterminio puede ser también la palabra, o el Señor hiciera todo nuevo, porque es Dios soberano, decidió mostrar su gracia, una de sus cualidades que tiene el Señor, claramente. Y Él eligió a Noé no porque fuera perfecto, sino porque decidió regalarle su favor. Dios decidió regalarle el favor a Noé, ¿cierto? Dios le dio un plan detallado para construir el arca, ofreciéndole una salida segura al juicio que llegaría. Ahora el capítulo 7 nos invita a entrar a ese refugio. Veremos cómo la gracia de Dios se vuelve real cuando Él mismo cierra la puerta del arca para protegerlos. Veremos también que Dios cumple sus promesas. El mundo enfrenta las consecuencias de su maldad y Noé y su familia experimentan la seguridad y cuidado y la salvación que solo la gracia de Dios puede darnos, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1, perdón. Dice, dijo luego, Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Como decía el pastor la semana pasada, la gracia siempre será primero, ¿cierto? Pues Dios a través de la gracia nos ve justos. Por eso podemos entender que Noé fue hallado justo, siendo que la realidad es que los hombres, ninguno es justo, y en los capítulos más adelante se va a ver también que cuando termina el diluvio, bajan las aguas, lo primero que hace fue a sembrar y hacer un viñedo. ¿Para qué? Para poder tomar un poquito de vino. Claramente no era el más justo, pero Dios no nos ve de esa forma, ¿cierto? Y es lo mismo para nosotros. Nosotros tampoco somos justos delante de esta generación, hoy en día. Pero somos hallados justos a través de ¿quién? De Jesús. Solo por Él somos validados ante Dios. Y como les dije, no es que seamos mejores que las generaciones de esa época, ni de esta época. Solamente por Él. Es todo mérito de Él. Lo que sí podemos ver en Noé, que se repite en el capítulo 6, y se dice muchas veces en el capítulo 7, que Noé fue obediente a Dios, ¿cierto? Y eso lo distingue de las generaciones que estaban en ese tiempo. Porque él, previo a la inundación, tuvo una obediencia activa. No solo creía que Dios enviaría el diluvio, también obedeció lo que Dios le envió a hacer, específicamente cómo lo tenía que hacer. Eso lo hizo lo diferente a las generaciones de antes, que solo veían por ellos, no sé si les suena familiar, que solo veían por ellos y se afanaban por las cosas que les satisfacían en su momento. Hoy en día todo el mundo piensa de la misma forma. Primero yo, lo que me importa a mí, y Dios está en segundo plano para la humanidad, ¿cierto? ¿Y a quién le podría importar más un diluvio en ese tiempo? Nunca habían visto llover en gran cantidad. Hemos dicho que en la creación había expansión en el agua, en el cielo, caía rocío claramente lo necesario, lo justo necesario, pero no era más que eso. Estaba separado las aguas de la tierra, ¿cierto? Entonces nunca habían visto esto que el Señor había prometido que iba a pasar. Entonces encontraban que Noé se había embarcado en algo irracional. Y como dije, Noé lo hizo diferente de toda esa generación. Él cerró todas sus prioridades. Él dejó de hacer lo importante que era para él. Cuando el Señor le habló, tenía como 480 años. Podríamos decir que es como una edad media para nosotros, actualmente, en que ya tenía familia, tenía hijos, tenía una esposa, ¿cierto? Tenía sus prioridades. A nosotros siempre nos contaron historias de niños en el arca de Noé. Claramente eso es
para niños, pero si vemos la realidad hoy en día, nosotros es como si Dios nos dijera a nosotros, tenemos que hacer algo específico y dejar todo lo que tenemos que hacer para enfocarnos en eso. Eso es lo que pasó con Noé. Verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué? Y eso lo hizo diferente, porque él avanzó contra toda corriente y vio lo eterno, vio la promesa que Dios había dicho. Entonces, eso destaca a Noé de la generación que estaba en ese tiempo, ¿cierto? Y esa invitación de entrar a esa arca es la que hoy tenemos con ¿quién? ¿Quién es nuestra arca hoy día, hermanos? Jesús, ¿cierto? Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Y entrarás tú y tu casa, dice, ¿cierto? Nosotros, hermanos, como dije delante, no somos justos, no somos perfectos, no somos mejor que hoy en día, que ninguno de las personas que está hoy en día. La realidad es que Cristo nos hace justos delante de Jesús, de Dios. Hemos recibido lo mismo que recibió Noé, solo la gracia. Y como dije, es solo mérito de Jesucristo. Lo que sí debemos hacer nosotros, y creo que eso es muy importante entenderlo, es obedecer. Al igual que Noé obedeció. Como dije, creo que es su único mérito real. Una obediencia y una fe activa. Nosotros podemos ser esa herramienta, hermanos, porque entendemos que va a venir un juicio para esta tierra. ¿Cierto? Como fue en ese tiempo, en el diluvio, también vendrá un nuevo juicio. Vendrá la venida de Jesús, vendrá con juicio, con amor obviamente, pero también viene con un juicio. Y al igual que en ese tiempo, quizá ellos lo veían lejano, lo veían imposible, pero nosotros como hijos de Dios sabemos qué va a pasar. Y eso nos debería dar un sentido de urgencia en ser esas herramientas útiles para poder llegar a más personas y que conozcan la verdad. ¿Cierto? Avancemos a los versículos 2 y 3. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, va de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Cuando Noé partió con esto del arca, cuando el Señor Dios le dio las dimensiones, claramente él entendía que el Dios iba a estar en todo esto. Porque con sus capacidades Noé no lo podría haber hecho. Él provisionó seguramente todo lo necesario para poder construir ese mega construcción. Él también dio, porque sabemos que él tuvo fe y obediencia, pero eso también lo provee Dios, no solamente por sus capacidades humanas, ¿cierto? Y también Dios está en esto. No entendía que lo que Dios pedía hacer estaría bajo la provisión de él, ¿cierto? Para muchos de esos animales que estamos mencionando aquí, sería como una migración para poder llegar a ese lugar, ¿cierto? Y claramente podemos ver la obra de Dios en ello, porque su creación respondió al llamado de su creador. Porque Dios sí le dio la autoridad al hombre en el Edén para poder administrar la creación. Pero, ¿quién es dueño de todo? Dios, ¿cierto? Se habla de animales puros e impuros. Los primeros eran para los sacrificios y posterior consumo, ¿cierto? Y los segundos, que no eran aptos para sacrificio y consumo, sí podían garantizar la preservación de estas especies. Y esto nos muestra el cuidado y el detalle que tiene Dios por cada cosa creada. Porque Él es el creador y ama todo lo que Él hizo, ¿cierto? Y muestra su amor al permitir a todos esos animales que no eran aptos para sacrificio ni para alimento, pero sí darle la preservación, ¿cierto? El 4.6 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Como les decía, han pasado casi 120 años y Dios le dice que en 7 días más ocurrirá el diluvio. 120 años de obediencia, ¿cierto? De algo que nunca había visto
y se vuelve a recalcar la obediencia absoluta que tiene Noé a lo que lo mandó Dios. Y esta obediencia no fue parcial, no fue metiendo un poquito de la cosecha de Noé, o diciendo, Señor, sé que podríamos hacerlo de esta forma, sino que literal dice, y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, a todo lo que lo mandó Dios. Y eso también nos hace entender a nosotros que debemos entender eso, ¿verdad? De que cuando Dios nos envía a hacer algo, hagamos lo que Él nos envía a hacer, ¿cierto? No poniendo de nuestra cosecha, que pueden haber muchas buenas intenciones, pero la realidad es que cuando el hombre mete mano en eso, queda un poquito la embarrada. Aquí es la primera mención de la lluvia en la Biblia, ¿ya? Y esto muestra que habrá un cambio drástico en el orden natural. Y esto es el contraste a la creación, cuando Dios separa las aguas de la tierra, ¿cierto? Ahora se revierte esto para raer. Raer es eliminar, literal. Eliminar la impureza, borrar la maldad de la tierra, de ese mundo corrupto y violento. No sé si le suena familiar hoy en día, ¿cierto? Y eso, ¿quién lo provoca, hermanos? Satanás. Porque el capítulo anterior hablaba con respecto a que los ángeles se habían involucrado con las mujeres de la tierra, ¿cierto? Y eso Satanás lo hizo para no permitir la promesa que Dios había hecho a la tierra, de que vendría un Salvador, ¿cierto? En Génesis 3:15. Y él trató de hacer esto para poder contaminar la genética de las mujeres, porque obviamente Dios tenía que ser hombre. Y para él poder eliminar toda esa opción, trató de mezclar a los demonios con las mujeres para poder que no tuvieran ninguna opción. Eso es lo que siempre ha intentado el diablo hacer. Es lo que siempre intenta hacer, de hecho. Eliminar la obra de Dios. Tratar de poder disolverla lo más posible. Nunca lo va a poder hacer, claramente. Estamos claros, la palabra es clara. Apocalipsis nos habla sobre eso. Él nunca va a vencer, de hecho. Ya está derrotado. Solamente el tiempo que falta, ¿cierto? Y aquí, como les dije, se menciona eso. Dios es amor, ¿cierto? Y en ese amor, Él hace un acto que para muchos puede ser atroz. Porque, como les dije delante, a todos nos contaron la historia del arca de Noé. Estaban en el barco, y todos felices adentro. Pero la realidad es que hubo muerte. Gritos, seguramente, llantos, dolor. Y para muchas personas podría ser algo atroz. ¿Qué Dios podría ser así? Él es soberano. Él podría haber eliminado a todos desde el evento. Y podría haber hecho todo, ¿no? Pero Él, por amor, tuvo un nuevo acto y permite una oportunidad más. Y le da esa gracia a esas personas, a Noé y a su familia. Entonces, las características que tiene Dios son eternas, no cambian, ¿cierto? El amor, la misericordia, son características eternas, no varían por cómo nosotros somos. Y eso es muy bueno, porque la realidad es que si fuera por como somos nosotros, ya estaríamos eliminados hace rato, ¿cierto? Avancemos. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé al arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Estos versículos muestran la importancia de lo que ven la esposa, los hijos e incluso las esposas de los hijos de Noé. Una fe real, una obediencia a toda prueba. Vieron a Noé viviendo lo que hablaba, ¿cierto? Que llegado el momento en que Dios les dice, entren a la arca, ellos lo siguen, familia. Yo, como les he dicho, trabajo con los adolescentes de la iglesia, ¿cierto? Pero nosotros con la Chari hacemos, con suerte, un 3%
de lo que deben hacer los padres en sus hogares, porque ellos viven los 24/7 con ellos. Entonces, nosotros siempre hablamos con los papás y les decimos cómo podemos pedirle a sus hijos, nosotros, que lean la Biblia, que tengan devocionales, que tengan tiempos de oración, si la realidad es que no lo hacen en su hogar. Debe partir desde ahí, siempre. Que tu hijo te vea orar, que tu hijo te vea leer la Biblia. Y si no, inclusive es más, deberías tú estar leyendo con él la Biblia, orando. Y en los momentos de dificultad, cuando hay problemas, que ellos vean realmente a quién acuden. A tratar de solucionar el problema tú, con tus fuerzas, o a ir a tus rodillas y orar. Y pedirle a Dios que Él pueda dirigir eso. Eso es lo que sí vieron los hijos de Noé. Porque la Biblia no dice que estos hijos fueran justos, como su padre. Pero al ver el ejemplo de Noé, de seguro aprendieron de obediencia y fe. En Dios, claramente. El cual les permite entrar al arca. Porque como sabemos, hermanos, esto es personal. La salvación es personal. Pero creo firmemente que nuestros hijos, los hijos, viendo un ejemplo de un padre que realmente se consagra con el Señor y vive lo que dice, al momento de que ya son más grandes, claramente toman decisiones, pero siempre van a tener el recuerdo de cómo fue mi padre. Yo debo ser, porque también Dios promete cosas, no solamente lo malo, sino que también lo bueno. Hay muchas promesas de amor y muchas promesas que el Señor cumple en su palabra, pero la realidad es que esas promesas las cumple a sus hijos, a sus discípulos, a las personas que realmente tienen una vida devocional, una relación real con Él, que no es algo de domingo, de miércoles, sino que es diario, a diario, ¿cierto? Entonces, como dije, no solo decir que somos cristianos, sino que realmente mostremos el serlos, y mucho más a nuestros hijos. Creo que eso es lo que más recalco siempre con los papás de los adolescentes, y se lo recalco también a ellos. Como es importante que ellos puedan ver ese ejemplo, ¿cierto? Podemos ver nuevamente la obediencia de Noé en cada cosa que Dios le pide. Esto, como dije anteriormente, no improvisa. Noé no improvisa. Solo se apega al plan. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ser guiados por el Espíritu Santo y solo obedecer, aun cuando muchas veces no nos guste el plan. Y creo, hermanos, que nunca nos gusta, porque nos saca de la zona de confort, de nuestra zona segura. Señor, ¿para qué voy a ir para allá? Estoy bien acá, no, tranquilito. Tengo, bueno, solamente, está llegando gente, chicos nuevos a los adolescentes, y están llegando un grupo que es diferente para nosotros. Porque normalmente, bueno, siempre dicen que Calvary fueron hippies, después fueron los flasheros, los metaleros, y ahora están llegando nuevos grupos que son las tribus urbanas. Y la realidad es que yo no congenio con ellos porque tienen su estilo diferente al mío, tienen otra forma de ser, otra forma de hablar, muchas razones. Y me confrontó el Señor eso en la semana antes pasada, con respecto a eso, porque yo los veía cómo actuaban, cómo hablaban, y yo, más que el tema de sentir rechazo, era cómo yo llego a ellos. Me cuesta, ¿entiendes? Y el Señor me dice que no siempre va a ser la forma de la zona segura. Porque estaba con los chicos de la iglesia que eran todos tranquilos, más piola, o ya vienen de casa, o de cuna, como dicen. Y estos cabros locos no conocen nada. Entonces, ya dije, ya, Señor, que lleguen lo que tengan que llegar, ¿no? Pero no va a ser fácil, claramente. Y el Señor dice, nunca va a ser, no tiene por qué ser sencillo, ¿cierto? Para Noé no fue sencillo en ese tiempo, claramente. Hacer eso, dejar todo botado para poder construir algo que realmente no se necesitaba, es lo mismo para nosotros. O sea, no vamos a estar seguros. Y cuando creo que estamos muy tranquilos y está todo muy calmo, hay que analizar realmente si estamos alineados con el Señor. Porque Jesús no vino acá a vacacionar. Rara ya que no vino a vacacionar a este mundo. Vino a sufrir, de hecho. En su primera venida, claramente. De dos en dos entraron al arca con Noé,
Como dije anteriormente, Dios nunca tuvo problemas para que los animales entraran a la barca o al arca e hicieran lo que Él mandó, porque solo el hombre es más terco que un asno o un buey. Como dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este versículo no se aplica para Israel solamente, hermanos. Es la esencia del hombre. Nosotros por esencia siempre vamos en contra. Todos dicen, yo lucho contra Dios. La realidad es que no están luchando porque no es una lucha pareja, una pelea pareja. Nunca vamos a ganar el Señor, claramente. Pero tenemos la tupé, se puede decir, de decir que luchamos contra Dios. Y la realidad es que nunca vamos a poder ganar eso. Avanzando en los versículos dice el 10 al 12. Y sucedió que el séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes aquel, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios trae las aguas sobre la tierra y da una fecha exacta, un día específico, en el cual el diluvio vino a la tierra, ¿cierto? Tal como podemos saber hoy la fecha exacta del terremoto del 60, domingo 20 de mayo de 1960, a las 15:11 con 43 segundos. Así específico está aquí en el cómo, en qué momento llegó, ¿ya? Y Dios tenía esa hora dispuesta, hermanos. Y también tiene una hora para volver como prometió en su palabra. Como dije antes, eso nos debería dar el sentido de urgencia de extender el Evangelio a muchos más y puedan recibir la salvación. Noé predicó 120 años, como decía el pastor la semana pasada, y no salvó a nadie, porque no era la voluntad de Dios, claramente, ¿cierto? Hoy en día es diferente. Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos usar esas herramientas útiles para poder hablarle a muchos. Y en su amor, en su misericordia, salvar. Solamente esa herramienta, ¿cierto? Dice, rota las fuentes del abismo, las aguas subieron de debajo de la tierra. Eso implica que debió suceder una gran catástrofe geológica, ¿cierto? Y abiertas las cataratas de los cielos. Las aguas que estaban en la expansión de los cielos cayeron como grandes torrentes. Un lugar que jamás vio llover, vivió eso. Y aquí Dios muestra su poder y su dominio en todo lo que hay. Avancemos con el 13 al 16. En este mismo día entraron Noé, y Sem, y Cam, y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Como les dije recién, la construcción del arca, hermanos, se asemeja hoy en día a lo que sería la predicación. Compartir el evangelio. Noé, como les dije, 120 años hizo eso. Pero para esa época, lo que hizo Noé era inservible e innecesario. Tal cual hoy es el evangelio para esta generación. El cual ve lo que decimos o cómo vivimos innecesario, inservible, antiguo, ¿cierto? Pero nosotros, tal como lo hizo Noé, debemos vivir en este presente, hermanos, a la luz del futuro. Noé hizo eso. Vivió ese tiempo a la luz de lo que vendría. Y nosotros también debemos vivir hoy en día a la luz de lo que vendrá. Jesús vendrá, ¿cierto? Va a venir nuevamente a reinar. Y habrá un juicio también, ¿cierto? La realidad es que a Noé no lo salvó el arca, fue la gracia de Dios. Y eso es lo mismo para nosotros. Tenemos la certeza que somos salvos por Cristo.
Estamos en el hueco de su mano, decía el día el pastor. Y al entender eso, debe dar una forma distinta de vivir la vida. No exento de dificultades, porque Dios le dijo a Noé que hiciera lo que debía hacer, pero no lo libró de pasar por el diluvio, como los demás. Y seguramente, al cerrarse la puerta, escuchó los gritos, los llantos, y debe haber sido algo no menor, porque Noé era humano y tenía emociones, sentimientos. Seguramente había familia de él también. No lo sabemos, probablemente no lo dice la palabra, pero podemos entender que sí fue así. Entonces, claramente, Noé se enfocó en las promesas de Dios, más que en el ruido de las lluvias torrenciales, y del caos que estaba ocurriendo a su alrededor. Y aquí está lo importante, como decía el pastor la semana pasada, Jehová cerró la puerta. Como sabemos, hermanos, Dios es el único que puede cerrar la puerta. No fue trabajo de Noé descalificar o calificar quién entraba al arca. Fue solo decisión de Dios, ¿cierto? Y hoy es lo mismo. Y esto me recordaba lo que les decía yo de los chicos que están llegando a la iglesia. No es que yo los descalifique para nada, ni los discrimine para nada, menos, no sé quién. Pero la realidad es que como hombres tenemos la tendencia a hacer eso, a decir, por lo menos yo puntualmente, ¿cómo llego a esos chicos? ¿De qué puedo hablar? No tengo tema en común con ellos. De hecho, la edad ya es una cosa diferente, pero su forma de vivir es muy diferente a la mía, ¿cierto? Pero Dios no nos está pidiendo que veamos, que vayamos haciendo calificando si este no, este sí, este no y este sí. La realidad es que el Señor nos está pidiendo una sola cosa, ya hablar de Él, hablar de su Evangelio, no importando a quién, porque la realidad es que el que único que puede hacer discriminación no lo hace. No lo hizo conmigo, que no soy el mejor claramente. ¿Qué lo va a hacer con esos chicos o con esas personas que nosotros somos tan patudos a veces de decir, creo que no es para esto? Y no hay ni un corazón duro para el Señor. Aquí hay un ejemplo de ello. Él es quien cierra esa puerta y en su momento, como dice Apocalipsis 3:7, Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso va a pasar. Eso va a pasar, ¿cierto? Ahora vamos 17 al 23, ya para ir avanzando. Aquí muestra la descripción del diluvio, ¿ya? Lo voy a leer. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, en sus narices todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos, eliminados de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Una atrocidad. Pero eso muestra el amor de Dios. Ese acto, esto que está describiendo específicamente cómo fue, muestra el amor de Dios. En que nosotros a veces creemos que Dios tiene que actuar solamente en lo bueno. Solamente vemos a un Dios que sabemos que Dios es Dios de todo. Y queremos siempre que Dios actúe de buena forma, de buena ley, que nos haga a todos un favorcito, por favor, Diosito, ayúdame. Pero la realidad es que Dios podría hacer lo que quisiera, y es soberano. Y nadie podría decir nada. Pero Él muestra su amor en esto. Y es difícil entenderlo, pero es la realidad. De las más de 200 culturas que tienen su propia historia de la inundación, no sé si han visto alguna de Discovery Channel que siempre muestran aquí que tienen diferentes historias, todos tienen similitudes al relato de Génesis de muchas maneras. Una familia favorecida, supervivencia en un barco, la causa fue una inundación, el desastre se debe a la maldad del hombre, eso también se repite, y que fue global. Bueno, en la especificación acá también muestra que fue global. Si el monte más alto, que ya sería Everest quizás,
fue tapado mucho más que eso. Y claro, ¿cómo no van a haber similitudes si la humanidad proviene de los hijos de Noé? Es obvio que pasa de generación en generación y como han visto el juego del teléfono, claramente llega hasta el final y llega medio distorsionado, pero llega, ¿cierto? Es así. Han pasado muchos años, claramente iba a distorsionar. Porque bueno, también ahí el diablo mete su mano siempre. Quiere distorsionar, va a distorsionar siempre la palabra del Señor. Siempre lo que el Señor y lo real lo va a distorsionar. Y va a llegar a tal punto en que llega acá ya muy diluido, ¿cierto? Pero estos versículos específicamente muestran que Dios sí cumple sus promesas. Y como les dije antes, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él puede, hay muchas promesas de la Biblia, los salmos, a mí son lo máximo, hay muchas promesas de amor, cómo nos protege, cómo nos cuida. Pero la realidad es que también Él prometió de eliminar a todos, dejar solamente a esa familia puntualmente, y también prometió que vendrá, se llevará a su iglesia, ¿cierto? Pero habrá un juicio. Satanás ya tiene sus días contados, solamente falta el tiempo, no es nuestro tiempo, es el tiempo del Señor, el día está listo, ¿cierto? Entonces, si hay algo que nos deja claro este capítulo, es que Él cumple lo que promete. Y es totalmente fiel a su palabra. Y eso para nosotros como hijos de Dios es un descanso. Esperar en Él es la mejor opción, entendiendo que a quien obedecemos cumplirá sus promesas. Aún cuando hoy en día se vea complejo e imposible. Nosotros como cristianos decimos, oh, este mundo está, pero ya no hay nada que hacer. La realidad es que nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios va a hacer todo. Él ya, en Apocalipsis está todo lo que va a pasar. Entonces nosotros deberíamos vivir, como digo, en el futuro, sabiendo que ya hay victoria, claramente, y que el Señor está en control de todo. Y esto, para los que no son hijos de Dios, deben entender que la puerta aún está abierta. Aquí no hay ninguno, gracias al Señor, pero es importante saberlo. Está abierta la salvación solo por gracia, sin merecimiento, porque Dios nos ve justo a través de Jesús, ¿cierto? Él es nuestra arca, hoy en día. Como para Noé fue algo físico, para nosotros es Jesús, que es mucho más que un arca, claramente. Que nos tiene en el hueco de su mano. No exentos de problemas y dificultades, porque nadie nos puede decir que la vida del cristiano es fácil. Mucho más en este tiempo, en que todo en contracorriente de nosotros. Nosotros somos la contracorriente, de hecho. Pero estamos ahí. Y saber que estamos en esa arca, que es Jesús, nos da una forma de vida muy diferente. Nos hace, de hecho, le decía a los chicos ayer, nos hace vivir en gozo, aún en las dificultades, porque vamos a pasar por dificultades, pero nos hace vivir de forma diferente. Recordarles que llegará a esas personas el día en que esa puerta se va a cerrar y que ya no habrá opción para ellas. Y como les decía antes, no he escuchado esos llantos que seguramente, y el otro día había un video que no sé si es muy llevado a su vida, pero bueno, de una persona que estaba en el cielo y escuchaba cómo gritaban muchas personas, ¿por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué no me dijiste que venía esto? ¿Por qué no me avisaste que el Señor iba a hacer esto? Y nosotros estábamos en el cielo ya. Entonces, que seamos esas herramientas útiles para poder hablarle a más. Sabemos que esto es personal, ¿cierto? Pero podemos ser esa herramienta útil. El 24 dice, y prevalecieron, que es el último, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y aquí solamente quiero decir un comentario que dice Spurgeon. Noé sufrió el entierro de todas las cosas viejas para que pudiera salir a un mundo nuevo, así como morimos en Cristo para que podamos vivir con Él. Ese silencio de 150 días, perdón, claro, es como el morir. Porque nosotros cuando aceptamos a Jesús nuestro Salvador, morimos a nosotros mismos. Tenemos que tenerlo claro. Ya no pagamos un precio nosotros porque lo pagó Jesús. Pero por amor, nosotros entregamos nuestra vida a Él al 100%.
a su plan, no al que nosotros queremos. No añadimos cosas a lo que Él nos está pidiendo y obedecemos aunque no nos guste. Muchas veces no nos va a gustar lo que tenemos que hacer, pero la realidad es que un hijo de Dios debería estar dispuesto a eso, a hacer lo que el Señor quiera aunque no queramos, y morir inclusive por eso. La historia está llena de mártires, ¿cierto? Y mártires reales, no de esos que dicen ser mártires, pero la realidad es que a la primera se escapan. Para los puntos finales son tres. El primero, la gracia nos capacita para obedecer. No fue salvo por ser perfecto, sino porque halló la gracia de Dios. Al igual que nosotros, somos justificados por Jesús y nos vemos justo delante de Dios por Él, es lo mismo. Pero la gracia, hermano, no nos deja de manos cruzadas, de brazos cruzados sin hacer nada. Nos mueve a trabajar y a obedecer a Dios, a pesar de la corriente de este mundo, ¿cierto? Dos, el poder del ejemplo en la familia. Lo más hermoso de la historia es ver que la familia entera de Noé entra con él en el arca. Ellos no entraron por obligación, sino porque vieron a su esposo, padre, que vivió de verdad lo que creía durante 120 años y quizás mucho más, ¿cierto? Porque claro, se dice que 120 años de construcción, pero seguramente él obedecía desde antes al Señor. Obviamente fue hallado de gracia con Dios, pero desde antes tenía ya esa obediencia, quizás esa fe. Nuestro hogar es nuestro primer campo de misión, ¿cierto? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares necesitan ver que oramos, leemos la Biblia, vivimos conforme a lo que hablamos también y confiamos en Dios cuando hay problemas. Y cuando hay alegrías también, pues Dios está en lo bueno y en lo malo, ¿cierto? No podemos solamente vivir en ir a las rodillas solamente a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, sino que también a agradecer cuando el Señor responde. Porque sí que responde, ¿cierto? Y el último es el reloj de Dios no se detiene. Así como el diluvio tuvo un día y una hora exacta para comenzar, Dios ya tiene el día y la hora para el regreso de Cristo y el juicio final, ¿cierto? Como los animales obedecieron el llamado sin dudar, lo que nos recuerda que la creación reconoce a su dueño, nosotros como su creación deberíamos actuar de la misma forma. Nosotros como su iglesia no podemos ser tercos, debemos sentir la urgencia de compartir el mensaje de salvación con otros antes de que el tiempo se agote. Creo que eso para mí queda en el capítulo número 7. Muestra la gracia que se enfatiza en el capítulo 6, donde nos da yo gracias. Se muestra también el ejemplo que debemos tener nosotros, personalmente, con nuestra familia, que tengo mucha familia que no es cristiana. Y la realidad es que hoy en día ellos pueden ver algo diferente. No soy perfecto, yo siempre les digo a mi familia, yo no soy perfecto, no me vean a mí como un ejemplo, y inclusive a los chicos les digo, nunca me vean a mí como un ejemplo, porque yo soy el peor ejemplo que podrían ver. Siempre miren a Jesús, porque yo voy a fallar, Él nunca va a fallar. Y también entender que Dios cumple sus promesas, las promesas de amor, pero también las promesas que vienen, el juicio que vendrá, ¿cierto? Oremos, hermano. Padre, vamos a tu presencia agradeciéndote por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre.